Buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial, donde se llevará a cabo la mesa de diálogo El Derecho en un Mundo Globalizado, misma que contará con la participación del magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Del doctor Josep Casadeval Medrano, vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el doctor Sergio García Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para dar inicio al evento, cedo el uso de la palabra al moderador, magistrado doctor en Derecho, Sergio Javier Medina Peñalosa. Buenas tardes, gracias por la presentación. Nos da mucho gusto esta tarde poder recibir a dos grandes personalidades que en distintos escenarios y en distintos lugares y por supuesto en distintas fronteras han dejado huella en el ámbito internacional y el correspondiente nacional. Me refiero al doctor Josep Casadeval Medrano y a un compañero, amigo, muy querido de esta escuela judicial, porque también nos ha apoyado continuamente en actividades, don Sergio García Ramírez, ambos que tienen todo nuestro reconocimiento. Voy a dar lectura a algunos mínimos datos curriculares de los ponentes de hoy, porque sin duda no podíamos tener un mejor cierre para este evento que este encuentro de dos grandes, de dos conocedores, de dos juristas talentosos, de dos académicos y sobre todo de dos prácticos de la ciencia jurídica que sin duda conocen el derecho internacional. El doctor Josep Casadeval Medrano nació en Gerona el 10 de septiembre de 1946, de nacionalidad andorrana. Fue secretario del Ayuntamiento de Andorra por los años 1971 a 1980, abogado desde el año 1980, decano del Colegio de Abogados de Andorra durante el periodo 1993 a 1995, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo desde 1996, presidente de sección del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el año 2008 y entre muchas actividades más, vicepresidente también del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde noviembre de 2011, donde a la fecha sigue todavía desempeñándose como tal. Ha publicado y es autor también de varios libros relacionados con el tema que hoy nos ocupa. Por su parte, don Sergio García Ramírez, investigador distinguido del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, licenciado en Derecho de la UNAM, con mención honorífica, doctor en Derecho por la misma universidad, con mención magna cum laude, además con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también profesor de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como investigador nacional emérito. Fue electo en el año 1997 como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y reelecto en el año 2003 para otro periodo de 6 años, de 2014 a 2010. En noviembre de 2004 fue elegido presidente de la Corte, cargo que desempeñó hasta enero de 2008. Autor de más de 50 libros y numerosos artículos en revistas especializadas, muchas publicaciones sobre temas jurídicos, criminológicos y, por supuesto, como dato relevante, director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de este Estado de México que hoy lleva su nombre. Pues se darán cuenta entonces que estamos en un banquete académico de corte internacional y qué mejor para el cierre de las actividades contempladas
en este congreso, que sin duda ha sido muy fructífera para todos. Empezaría entonces, sin más preámbulo, dándoles el uso de la palabra a nuestros ponentes hoy, con el tema fundamental. ¿Qué es la globalización? Empezaría con el doctor Joseph, por favor, adelante, si me da su punto de vista sobre este tema. No sé qué es la globalización. Globalization es un término que nos viene del norte de aquí. A mi modo de ver, empezó siendo un término más bien de carácter económico, hablando pues de un mundo globalizado económicamente. Se ha pasado a hablar de globalización en un sentido de comunicaciones. El mundo está globalizado gracias a Internet, a las redes sociales, etcétera, y de más en más todo parece que se va globalizando. Pero claro, pregunto yo, ¿qué es globalizar? Si globalizar es que todos celebremos el Halloween, que todos comamos hamburguesas y bebamos Coca-Cola, yo no quiero esa globalización. Si globalizar es dar una igualdad de oportunidades, si globalizar creemos que es igualar, proporcionar, repartir, viva la globalización. Ahora bien, globalizar primero tal vez en derechos sociales. Para poder globalizar o igualar, primero hemos de dar la oportunidad de que todo el mundo pueda comer y después de comer que puedan tener un techo, una casa y un trabajo, y después avanzaremos un poquito más. Cuando se dice en el título el derecho en un mundo globalizado, me planteo muchas dudas y añado, si globalizar el derecho quiere decir asegurar a todos unos mínimos, sí, unos estándares que sean valables y con el carácter de universalidad que tienen los derechos humanos, digo sí. Si el derecho ha de ser pretender que todos seamos tratados iguales desde un punto de vista jurídico, sí, pero hay un problema de distinción. No todos somos iguales porque no todos tenemos los mismos orígenes. Y ya no hablo de los continentes, las diferencias que hay entre el continente europeo, el continente africano o el americano o el de ustedes. Yo les pongo como ejemplo Europa, la Europa que yo conozco, de donde vengo, en nuestro tribunal, el Consejo de Europa, 47 estados, 800 millones, 47 estados donde hay 40 lenguas, 40 culturas, 3 o 4 religiones distintas, 3 o 4 sistemas jurídicos distintos, con nuevas democracias que desde la caída del muro de Berlín llegaron y que, si bien han adaptado todos sus textos constitucionales y jurídicos a los estándares actuales, incluso más modernos que los propios que tenemos nosotros, pero no han evolucionado las mentalidades para hacerlos efectivos. Y necesitarán 3 generaciones, o al menos, para ponerse al día. Entonces, y aquí cedo ya la palabra a la otra persona, el derecho en el mundo globalizado no sé si es posible, y añado, no sé si es deseable. Como diremos luego más cosas, ya me paro aquí para que mi compañero pueda dar su réplica. Bien, me parece que ya tenemos ahí un primer punto de partida acerca de la globalización y de la posición que ocupa el derecho en este esquema. ¿Será posible? Claro. Adelante, donde sienta cómodo. Con la venia del señor presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura y de todos ustedes, me voy a permitir tener esta primera intervención, quizás la única, pero en todo caso la primera, desde esta tribuna. ¿Por qué? Porque todavía no me avengo, todavía no me encuentro a mí mismo en este formato de los sillones.
Es el formato que yo utilizo en mi casa, por supuesto, en la sala de mi casa, donde está mi señora. Ahí dialogamos. Y cuando nos instalamos en la sala, ella es la única que habla, yo nada más escucho. Y aquí se me ha invitado a decir algo, no a escuchar solamente qué es lo que me pasa en la casa. Por eso voy a aprovechar esta oportunidad para decir algo, dando una versión personal, la mía, acerca de cómo entiendo yo el tema que se nos ha planteado, y en todo caso acerca de cómo puedo internarme en ese complejo tema de la globalización, coincidiendo con cuanto se acaba de decir, por supuesto, por el señor vicepresidente de la Corte Europea, en el sentido de que debemos ver cómo entendemos esto de la globalización, que no debe significar que todos bebamos el mismo refresco y tomamos la misma hamburguesa, o hamburguesas diferentes, pero finalmente construidas de una manera similar. No, globalización en el mundo jurídico debiera ser algo más y mejor. Tengo para mí, y por pronto para este escenario, para este auditorio, que nosotros, latinoamericanos sobre todo, hemos comenzado a internarnos en un mundo globalizado, y hablo del derecho, en otros aspectos de la vida social, política, económica. Hace tiempo que emprendimos ese camino, hemos comenzado a internarnos en este mundo de la globalización jurídica, con la pretensión de construir, junto con nuestros hermanos latinoamericanos, y hablo de esta región de América, un derecho común, un jus comune, como se suele mencionar, particularmente de los derechos humanos. Un mundo jurídico que nos abarque a todos y que nos beneficie a todos, tan diferentes como somos, pero teniendo como punto de llegada de esta larga marcha, de esta larga travesía, una cierta unidad, un cierto consenso en relación con los derechos humanos y sobre todo con su práctica, con su puntual observancia. Y para muestra está el botón del nuevo artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma de 2011, que habla de los derechos humanos conforme aparecen inscritos en la propia Constitución, y esto es una tradición que traemos desde hace muchos años, un par de siglos quizá, pero también de los derechos humanos conforme están inscritos en las convenciones o tratados de los que México es parte, los que México ha asumido como parte de su propio derecho al amparo del artículo 133 de la Constitución. De esta suerte, con base en este nuevo artículo y en este nuevo concepto, nos hemos internado en la creación de un estatuto del ser humano contemporáneo que aspiramos a compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de América Latina, este jus comune de los derechos humanos. México, como saben ustedes, ha suscrito más de 160 o 170 tratados que contienen derechos humanos, que contemplan derechos humanos. Entonces, asociemos nuestra tradición constitucional, la que nos llega desde el alba de la independencia, con esta novedad también constitucional, puesto que está internada en la Constitución, de los derechos humanos según aparecen en los tratados internacionales. Concentrar todo esto, concretar todo esto en esa materia tan importante, se trata de nuestros derechos fundamentales, es, para mi modo de ver las cosas, al menos desde esta tribuna y en esta charla, lo que debiéramos entender ahora por globalización en el mundo del derecho. Una contemplación del ser humano como sujeto central de la creación o de la preocupación del Estado, como lo quieran ustedes poner, compartiendo esta visión con los países del área americana, del área latinoamericana sobre todo. Y me expreso de esa manera porque nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos no ha sido suscrita, no ha sido recibida por los Estados Unidos de América y por Canadá, y tampoco por la gran mayoría de los estados caribeños. Por eso nuestra globalización sigue siendo latinoamericana, por eso tenemos un espacio judicial latinoamericano. En ese sentido nos globalizamos, pero en la medida en que hemos internado también
tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales. También nos hemos internado en la globalización universal y a partir de ella estamos construyendo un nuevo derecho y espero que un nuevo mundo. Deseo que también un nuevo mundo al amparo de este nuevo derecho. Bueno, así podría yo comenzar y así comienzo mis expresiones a propósito de la globalización. No sé si acertando o equivocándome, señor presidente, pero es la manera que yo tengo de ver el tema por lo pronto y para los efectos de este diálogo, de este coloquio. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Luego, entonces, ¿podemos hablar de una globalización latinoamericana y de una globalización europea? La misma respuesta que antes, no lo sé. El doctor ha hablado de una globalización a la americana o a la latinoamericana, si lo he entendido bien. Para mí el término globalización iba más lejos, por eso he empezado a decir que lo veía complicado. No podemos hablar en África de cuestiones que estamos discutiendo aquí. Si hablamos de una globalización regional en Europa, y ya en cierta manera la hemos empezado a hacer con el Convenio Europeo y los 47 Estados miembros, pero tampoco es una globalización en el sentido estricto que yo esta mañana usé las palabras café para todos. No se trata de hacer un derecho único para todos. No es la pretensión ni del convenio ni de la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Es, como dije antes, establecer unos estándares mínimos a los que todos deban sujetarse y deban respetar, sin perjuicio que después los derechos internos o las constituciones puedan incluso ser más beneficiosas o ir más allá de las propias convenciones. Porque imagínense ustedes si cogen a un andorrano como el que les está hablando y a un ruso y a un islandés. Es que somos tres culturas absolutamente distintas, jurídicamente, culturalmente, religiosamente y en todo. Lo que nos está intentando dar el derecho desde el punto de vista del convenio es estos elementos de igualdad en mínimos para garantizar el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, de tratos degradantes, etcétera, etcétera, de libertad de expresión, de religión, de no discriminación. Y aquí sí, aquí hemos de globalizar, hemos de igualar, todos hemos de pasar por el mismo calibre. Pero de ahí a decir globalizamos en un sentido que haremos un derecho único para todos, repito lo que dije antes, no lo veo de momento ni posible y seguramente tampoco deseable. Bien, doctor Joseph, nos comenta en ese escenario este tipo de situaciones acerca de la posibilidad de una globalización bajo estándares. Ahora, bajo estos estándares mínimos, la pregunta sería para los dos participantes, ¿por qué entonces la configuración incluso de los tribunales internacionales es distinta? O hablamos de comisión, o hablamos de tribunal, o hablamos de corte, o es simplemente una cuestión semántica. Voy a permanecer aquí porque otra cosa sería estar haciendo ejercicio. Y ya lo hice hoy por la mañana antes de salir de mi casa en mi caminadora y no quiero repetirlo acá. Voy a recoger, si me lo permite el señor presidente, su pregunta anterior, sin que esto signifique que quiero eludir la pregunta actual. Es decir, una globalización europea o una globalización americana. Yo lo veo mejor como una adopción europea y americana y universal, como usted lo acaba de decir, señor vicepresidente, de ciertos estándares mínimos, de ciertos principios fundamentales, con base en la identidad que tenemos los seres humanos como seres humanos. Es lo que nos comunica, lo que nos une, lo que nos hermana y lo que nos distingue. Pero dicho esto, y establecido este principio, esta aspiración, en lo demás hay una serie de particularidades que no podemos perder de vista. Yo algunas veces en mis modestas reflexiones
sobre este tema, me he referido a una navegación en relación con los derechos humanos. La humanidad como conjunto partió hace ya mucho tiempo en una gran navegación compartida, más o menos compartida, hacia un puerto de arribo, que es un puerto en el cual rijan los derechos fundamentales de los seres humanos y en el cual vivamos todos libres de la miseria, de la opresión, de la enfermedad, del hambre, del autoritarismo. Este es un destino. Si se quiere un tanto utópico, bueno, quiérase, es un tanto utópico, pero ese es nuestro punto de partida. Pero ¿cómo llegar a ese destino? ¿Cómo arribar a esa perfecta globalidad en la que imperen nuestros principios y nuestros ideales? Aquí sí que hay diferencias. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, emprendió, como lo estimó pertinente, su propio viaje, su propia navegación. En 1950, como aquí se ha explicado, emitió una convenio europeo, que ha sido punto de referencia para construcciones posteriores. Esta es la navegación europea en la que no me detengo porque no es la que mejor conozco y no es la que estoy siguiendo. Y América emprendió su propia navegación hacia este punto de destino en 1948, idealmente, a través de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, anterior a la Universal, y posteriormente, en 1969, la reanudó a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la ha seguido recorriendo con múltiples avatares, con múltiples vicisitudes. Y África también, con su propia Carta de los Derechos Humanos y de los Pueblos, ha emprendido su navegación. Tenemos que entender que estas navegaciones no son idénticas, no son de la misma manera. Cada región ha tenido su modo, muy respetable modo, diría yo, de hacer su navegación hacia este mundo de derechos plenos. Sus tiempos, su estilo, su forma para hacer el mismo viaje, pero cada quien en su propia flota y cada quien de acuerdo con su propio itinerario y sus propias fuerzas. Por ello, yo huiría de la idea de que hay una globalización europea o una globalización americana o asiática, salvo en la medida en que podamos colocar estas regionalizaciones en el marco de una globalización universal que atienda a estos principios y a esta manera especial de navegar. Ahora, en relación con el tema de la Comisión y de la Corte, es decir, los temas de la instrumentación mediante organismos de la protección de los derechos humanos, puedo dar un punto de vista, pero me parece que sería más correcto que yo cediera el micrófono al señor vicepresidente para que él diera el suyo y yo con todo gusto doy después el mío, toda vez que he utilizado ya mucho tiempo en responder a la primera pregunta y no quiero abordar la segunda antes que él. Gracias. Bueno, me remito un poco a lo que ya avancé esta mañana, pero lamentablemente usted no estaba. No, lo digo simpáticamente y para advertir que me sabe mal a veces repetirme, decir lo que ya he dicho, pero lo volveré a reiterar un poco. La comparación del sistema europeo y el sistema interamericano. Las cosas son como son. Primero, el interamericano se inspira del sistema europeo. El sistema europeo de 1950 se sienta en tres pilares que son la Comisión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Ministros. Y así se funciona hasta el Protocolo 11 de 1998. A partir de aquí, la Comisión desaparece y se funde en un solo órgano, comisión que tenía por función, la misma que tiene hoy la Comisión Interamericana, de recibir las demandas, de hacer el filtraje, de analizar el fondo de las demandas si tenían materia e incluso de decidir. Nuestra comisión era un órgano cuasi jurisdiccional porque daba respuestas, constataba violaciones, pero sin ser un órgano meramente judicial. Y solo llegaban al Tribunal Europeo
aquellos casos en que la propia comisión estimaba que merecían ser revisados por el tribunal. Esto a partir del 98 desaparece y aparece una cosa que para mí es la riqueza del sistema europeo, que es el recurso directo, el acceso directo del ciudadano al tribunal, sin ningún intermediario. El único requisito es que haya agotado los recursos internos, en el caso de los países que tienen recurso de amparo o recurso directo de protección constitucional, que lo hayan agotado y pueden acceder directamente. Y mi crítica, si se me permite decir crítica, que no es crítica, cada uno lo hace como al sistema interamericano, que no es crítica, pero es que se han quedado, a mi modo de ver, un poco retrasados en ese sentido, es que, claro, tienen una comisión aparentemente potente en Washington y un tribunal que conozco en Costa Rica, en San José, con medios bastante limitados, un tribunal que no es permanente, se reúne mensualmente y que conoce de aquellos asuntos que le manda la comisión que está en Washington y que está formada de quien está formada, de comisionados que a priori supongo que son todos competentes e independientes, pero bueno, el tribunal queda limitado en su función a un filtering que se prepara en un estadio anterior. Y a mi modo de ver es una de las reformas que tal vez serían importantes. Y la otra es, por un sistema tiene ventajas y por el otro inconvenientes. El Tribunal de Costa Rica ejecuta o vigila o sigue la ejecución de sus propias sentencias. Por lo poco que conozco, tienen dificultades, es complicado. El sistema europeo da mucha libertad a los jueces porque dictan una sentencia sin ponerse preguntas de ningún tipo. ¿Cómo se ejecutará eso? ¿Tiene connotaciones políticas o no las tiene? Poco importa, nosotros dictamos lo que queremos y luego allá se la bendigan. Comité de Ministros. Y está este órgano de Comité de Ministros del Consejo de Europa, que hay los 47 representantes permanentes o embajadores, se reúnen mensualmente y hacen su balance de ejecución de... ¿Y qué pasa? ¿Se ejecutan? Sí, se ejecutan. ¿Todas y rápidamente? Bueno, y algunas menos bueno. Depende del problema que está planteado. Ha habido casos que ejecutar ha costado 10 o 15 años. Problemas altamente políticos. Turquía contra Chipre. La invasión de los turcos al norte de Chipre, claro, son problemas altamente políticos y no se resuelven rápidamente. Cuando se trata de indemnizar y pagar indemnizaciones por violaciones al artículo 2 o 3 o 5 o 8, los Estados suelen pagar. Y en algunas ocasiones pues, han de modificar sus legislaciones internas e incluso, y eso va con lo que dije esta mañana sobre constitucionalidad y convencionalidad, hay al menos 3 o 4 ejemplos de Estados que han tenido que aportar modificaciones al texto convencional después de una sentencia del Tribunal Europeo. Y cito como ejemplo Turquía, cuando en los tribunales penales había siempre un miembro de la judicatura militar. Y esto lo estaba escrito en la Constitución. Y Estrasburgo dijo no, los civiles serán juzgados por civiles. Y modificaron la Constitución. Bien. De aquí, dentro de lo que comenta, surgen dos cuestiones interesantes. Uno, la forma de ejecución de las sentencias emitidas, en su caso. ¿Qué modelo de ejecución es el más apto, hablando de la materia de derecho? Y el segundo, acerca de la posibilidad de este recurso individual y directo que rige en Europa. ¿Cuál sería su opinión sobre estos dos elementos, doctor? Con todo gusto. Sobre estos dos y sobre algunos otros. Yo, como estuve hoy en la mañana, no corro el riesgo de repetirme. Estoy muy nuevo en estos afanes y en este auditorio y, por lo tanto, pues no incurro en este riesgo. Déjeme comentar esto. A veces se me ha preguntado, como es natural que se pregunte, y seguramente se le ha preguntado a usted, como es natural que se pregunte, y a muchos de nosotros, particularmente quienes hemos tenido la experiencia judicial internacional, que yo prefiero llamar supranacional,
sin ninguna arrogancia, sin ninguna vanidad, pero me parece que es supranacional, se nos ha preguntado, bueno, y de los distintos modelos que existen, se entiende que modelos que incorporan un ingrediente jurisdiccional, el mundo como mundo no lo tiene, pero sí lo tiene Europa, sí lo tiene América, sí lo tiene África. De los modelos existentes, ¿cuál es en su concepto el preferible? No diré, porque no me parece adecuado decirlo, el mejor, sino el preferible. No tengo duda en contestar. Desde luego, el modelo europeo para Europa y el modelo americano para América, porque el modelo europeo obedece a una realidad europea, a un manejo europeo y a una manera de hacer las cosas que en Europa ha dado resultados plausibles. Hemos estado muy atentos a la evolución del sistema europeo en el que hemos abrevado con provecho. El modelo americano es el modelo que corresponde a la realidad americana. No es un modelo inventado, no es un modelo artificioso o arbitrario, sino que coincide con la realidad americana. Efectivamente, en este modelo americano tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una Corte Interamericana de Derechos Humanos y no un comité de ministros. Esto no se ha podido entronizar, ni se ha procurado entronizar en las actuales circunstancias. Sé que las opiniones están divididas, inclusive en el propio ámbito americano, a propósito de la conveniencia o de la ventaja que hay en que exista una comisión y una corte. Si no debieran unirse ambos sectores de la tutela en un solo órgano y permitir el acceso inmediato de los individuos a la Corte Interamericana. Es posible, en todo caso, que en el futuro, no sé qué tan cercano o remoto, se encuentre el acceso individual a la Corte Interamericana. Es posible. Pero en la actual circunstancia, yo creo que para América, no para Europa, para América es preferible el modelo que tenemos. Un modelo que trabaja a partir de estas dos entidades, de estas dos instituciones. Para que nos familiaricemos con esto, le diré yo a mis compatriotas que es como en el procedimiento penal, en que existe un ministerio público que perfecciona una averiguación o una carpeta, como ahora se dice, y un órgano jurisdiccional que, previo ejercicio de la acción penal, dicta una sentencia. Eso es lo que pasa en el modelo americano de la tutela de los derechos humanos. Hay un órgano que promueve, que plantea el caso, y un órgano que resuelve. Lo interesante es saber dos cosas. Primero, ¿sería posible hoy, no digo mañana, sería posible hoy que la Corte asumiera por sí mismo el manejo de todos los casos sin la intermediación de la Comisión Interamericana? Me parece que no lo sería en la actualidad. Como tampoco me parece que sería posible que los tribunales asumiesen inquisitivamente la investigación y el juzgamiento. No digo que esto no sea posible históricamente, digo que hoy, por ahora, aquí y ahora, pues, esto no es factible. Y la segunda pregunta es, ¿y cómo está funcionando, opera bien, opera razonablemente, opera adecuadamente? Yo diría que en términos generales, no absolutos, pero en términos generales, opera razonablemente bien. La Corte Interamericana ha adquirido, ha asumido una vocación propia, una vocación institucional, y se ha constituido en un tribunal para lo que se suele llamar casos paradigmáticos, o la fijación de criterios paradigmáticos, grandes criterios que se proyectan sobre el conjunto de América, y lo importante es que los países del conjunto americano asuman esos criterios como parte de su orden jurídico. Y esto, que es lo importante, ha comenzado a pasar. Ha comenzado a pasar, no está tan incipiente, hace algunos años que está ocurriendo de una manera cada vez más intensa, en ocasiones con conflictos y en ocasiones sin ellos. Pensemos nosotros en la presencia que tenía la Corte Interamericana y su jurisprudencia en México, es lo que mejor conocemos, hace algunos años. Era algo muy lejano de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y de nuestras intenciones.
Hoy no lo es. Pensemos en lo que ha ocurrido con el derecho mexicano, con el orden jurisdiccional mexicano, a partir, por ejemplo, del caso Radilla. El caso Radilla, una sentencia de la Corte Interamericana, materialmente ha revolucionado el ordenamiento mexicano de los derechos humanos y el quehacer de los tribunales. Hay muchas cosas todavía que perfeccionar, por supuesto, en esta recepción de la jurisprudencia interamericana, pero ahí tenemos un impacto de la sentencia de un tribunal, el Tribunal Interamericano, sobre el conjunto normativo y práctico de un país de América, que en este caso es México, que cito ejemplificativamente. Pero esto mismo ha comenzado a pasar, amigas y amigos, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas sentencias dicta al año la Corte Interamericana? Muy pocas, pero muy relevantes y muy incisivas. No pasan de 25 en el mejor de los casos, pero sentencias que tienen una verdadera influencia sobre el conjunto normativo y práctico de América Latina, por lo pronto. En cuanto a que la Corte funcione o no de manera permanente, yo quisiera simplemente hacer algún matiz, mencionar algo que me parece que debe ser analizado. Algunos colegas míos, inclusive, han dicho que la Corte Interamericana no es un tribunal permanente, porque no sesiona ininterrumpidamente en San José de Costa Rica a lo largo del año. Yo creo que esto debe ser revisado, porque ejerce su jurisdicción permanentemente, ininterrumpidamente, con independencia de que los magistrados estén efectivamente reunidos en San José en un periodo o no lo estén. Todos ellos laboran en el despacho de su propia competencia, con un rasgo adicional muy interesante de esta Corte Interamericana, que es su carácter, su dinámica de visitas, de sesiones, de periodos de sesiones a distintos estados de América. Este tribunal que reside en San José, que sesiona ordinariamente en San José, también sesiona en otros países de América. México es testigo y escenario de 2 periodos de sesiones realizados en la capital de la República. Y de la misma manera esa corte permanente de justicia internacional o supranacional, ha estado ya en todos los estados de América que han reconocido la competencia de la Corte Interamericana. No es el caso de Estados Unidos de América, es el caso de los estados de América Latina y de algunos caribeños. Por lo tanto, esta Corte Permanente de Justicia Internacional ha estado cumpliendo crecientemente su cometido. Ahora bien, cumplimiento. Yo debo confesarles que cuando me incorporé a la Corte hace ya muchos ayeres, como juez, pensé, revisando las sentencias, revisando los casos dramáticos que ocurren en América, que son muchas de las veces violaciones groseras a derechos humanos fundamentales, a derechos humanos esenciales, como el derecho a la protección de la vida o a la integridad o a la libertad, pensé que los pronunciamientos de la Corte, las órdenes que la Corte gira como tribunal, como verdadero tribunal, a los estados, eran de muy difícil cumplimiento o de casi imposible cumplimiento. Cuando se decía la Corte ordena al Estado X que haga tal cosa o tal otra, por ejemplo, que reforme su Constitución, por ejemplo, que reoriente su jurisprudencia, por ejemplo, que persiga a los responsables de tales o cuales violaciones, por ejemplo, etcétera, 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 un largo etcétera, que esto iba a quedar un poco en el aire, que iba a quedar un poco pendiente. Por fortuna, esto no es exactamente así, y se ha ido avanzando en el cumplimiento, vigilado por la propia Corte, que al principio no se atrevía a supervisar el cumplimiento de sus resoluciones. Y no fue sino hasta 94 que empezó a celebrar, 2004, que empezó a celebrar audiencias de verificación de cumplimiento cada vez más, con la consecuencia de que los estados convocados a audiencias de verificación de cumplimiento se volvían rápidamente cumplidores de las sentencias en vísperas de las audiencias. Con ese mecanismo las cosas han mejorado.
No tenemos efectivamente un órgano como el Comité de Ministros que esté supervisando independientemente de la Corte el cumplimiento. Lo que tenemos es la necesidad de que la Corte informe anualmente al órgano político que pudiera tener cierta equivalencia, solo cierta equivalencia, con el Comité de Ministros, que es la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, a la que anualmente concurren, no mensualmente, los ministros, los cancilleres de la región. Pero el nivel de cumplimiento va prosperando. Y si no, vuelvo al ejemplo mexicano, al caso Radilla. ¿Qué ordenó la Corte en el caso Radilla? Pues muchas cosas, porque son sentencias muy complejas. En el ámbito de las reparaciones, la Corte Interamericana ha dado pasos de gigante, al menos en la definición de reparaciones que tienen que ver no solamente con la indemnización o con aspectos, digamos, de ese carácter, sino que tiene que ver con modificaciones de amplio espectro. Y muchos estados americanos, a raíz de una sentencia de la Corte, han modificado sus constituciones. No voy a hablar vagamente. Chile, por ejemplo, modificó su constitución a raíz de una orden dada en una sentencia de la Corte. México, y vuelvo al caso Radilla, ha introducido grandes cambios en su legislación y esforzadamente está pugnando por introducir grandes cambios en sus prácticas. Nos están costando trabajo. Por ejemplo, en el ámbito de la jurisdicción militar y en otros aspectos. Y otros países que sobra mencionar, digo sobra porque son muy numerosos, también han introducido grandes cambios. Esa es la forma en la que entendemos que esta Corte Interamericana, esta Corte tan reducida en cuanto al número de integrantes, son solo 7 jueces los integrantes de la Corte, ha estado cumpliendo su misión histórica, la misión de impulsar una protección mayor de la que solía existir en un continente tan complejo como es el continente, digamos, hispanoamericano o latinoamericano, en el que hace una treintena de años lo que había en el paisaje eran dictaduras civiles o dictaduras militares. Hoy los sistemas democráticos han mejorado, no han llegado a niveles óptimos, pero han mejorado y la Corte y la Comisión, por su parte, han contribuido en la medida en que pueden hacerlo a este perfeccionamiento de nuestras prácticas democráticas. Gracias. Gracias. Fíjense lo interesante de la configuración de los tribunales supranacionales. En algunos de los casos, como en Europa, se tiene el organismo encargado del cumplimiento y la posibilidad del acceso directo. En el caso de la experiencia americana, las formas de cumplimiento obedecen más a ese corte, a ese sesgo de peso moral de quien dicta la resolución, por supuesto, moral jurídico, de quien dicta la propia resolución y sobre todo también la posibilidad de que haga o exista un tamizaje de los asuntos vía comisión, lo cual nos pone entonces en un plano complicado porque si introducimos un elemento de la convencionalidad, yo preguntaría a los dos ponentes, ¿dónde queda entonces el papel de los jueces locales, de los jueces nacionales, frente a la convencionalidad y frente al derecho supranacional? Mi primera respuesta inmediata y sin mucha reflexión es decir que el convenio, la primera persona a la cual se dirige el convenio es el juez, pero no el juez del Tribunal Constitucional, el juez de instancia. Esto es lo que ha dicho el Tribunal de Estrasburgo en su nombrosa jurisprudencia. Si el juez de instancia hace el control que debe hacer y aplica las disposiciones convencionales de protección de derechos humanos, y si no lo hace él, lo hace el juez de apelación, y si no lo hace el juez de apelación, lo hará la tercera o cuarta instancia o el Constitucional, si eso se hace, el Tribunal de Estrasburgo no tendría razón de ser. Mientras, si se recurre a Estrasburgo es en defecto de, es porque hay algo que no está funcionando en la base. Y eso es un poco lo que hemos intentado discutir esta mañana. Convencionalidad, constitucionalidad, no son conceptos ni que se oponen, más bien se completan.
unos y otros, son dos bloques. Y usted ha citado el artículo 1 de la Constitución mexicana, y es muy claro que estos dos bloques de constitucionalidad y convencionalidad, porque, como usted lo ha subrayado, el Estado protege los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y protegidos por los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano fuere parte, pero hay un añadido muy interesante que dice, favoreciendo en todo caso aquel que sea de mayor protección. Y eso da a entender que si la mayor protección la da la Constitución, aplicaréis la Constitución, pero si la da el convenio internacional, aplicaréis el convenio internacional. No es uno contra el otro. Tampoco se deriva de aquí una jerarquía normativa absoluta. Son complementarios. ¿Algún comentario sobre esto, doctor? Sí, cómo no, con todo gusto. Las resoluciones de la Corte Interamericana del Tribunal Supranacional, como usted le llama, usted lo ha dicho varias veces, en fin, las resoluciones del Tribunal Supranacional se dirigen al ente obligado por la Convención. ¿Cuál es el ente obligado por la Convención? El Estado. Los Estados. Las decisiones de la Corte se dirigen al Estado de Chile, al Estado de Perú, al Estado de México, bueno, no a este Estado de México, sino a los Estados Unidos mexicanos. Entonces, el Estado está obligado a cumplir, conforme a sus propias competencias internas. Los órganos del Estado darán el cumplimiento que deban conforme a sus propias competencias internas. Durante algún tiempo, esto pareció referirse sobre todo a los poderes ejecutivos de los estados, quizá porque ahí reside la policía y ahí residen las Fuerzas Armadas y la capacidad de cumplimiento económico, y en alguna medida también a los poderes legislativos de los estados, pero pareció excluirse muy respetuosamente a los poderes judiciales, a los órganos de la jurisdicción, respetando la independencia judicial. En todo caso, la Corte no se metió mucho con los órganos jurisdiccionales, que son, con los otros órganos, como usted ha dicho, los llamados a darle cumplimiento a las resoluciones de la Corte, porque si no, ¿quién va a ocuparse de ese cumplimiento cuando le concierne a un espacio en el que tienen que ver los órganos judiciales? Últimamente nos hemos encontrado con una novedad, una relativa novedad. Cada jurisprudencia, cada reflexión doctrinal o práctica de un continente o de otro ha traído sus propios conceptos rectores, conceptos que presiden la reflexión y la acción. Margen nacional de apreciación, por ejemplo, es una noción, es un concepto muy europeo, que los europeos, hasta donde llega mi conocimiento, tienen en alta estima y con gran razón. Es un factor de operación del sistema. En América hemos visto con mucha reticencia el margen nacional de apreciación, porque no pocos de los analistas americanos piensan que operar en América hoy, es decir, otra vez, aquí y ahora, un margen nacional de apreciación casi equivaldría a dar una especie de salvoconducto a las autoridades para que interpreten las sentencias en la forma en que lo crean pertinente. Esto, lamentablemente, sería un rasgo de nuestra capacidad de resistencia en América, y por eso la Corte Interamericana, que aprecia y respeta el concepto, no lo asume. En cambio, ha asumido otro, ha creado otra doctrina, que es la doctrina del control de convencionalidad. El control de convencionalidad aparece en las resoluciones de la Corte Interamericana hace algunos años. Primero, en algunos votos particulares de un juez de la Corte Interamericana, y luego ya en las sentencias de la Corte Interamericana reiteradamente. Y control de convencionalidad significó en su origen, ahora tiene un significado diverso, pero significó en su origen que los juzgadores debían cotejar los actos internos con la Convención Americana y actuar en consecuencia, controlando la convencionalidad. Nosotros nos hemos entusiasmado con la noción del control de convencionalidad. La invocamos constantemente. Y yo creo, esta es una opinión muy personal, y ruego a quien me escucha que me perdone si me equivoco, y probablemente me equivoco, pero yo creo que no hemos sabido manejar adecuadamente el famoso control de convencionalidad.
y que lejos de convertirlo en un instrumento funcional, lo hemos convertido en un instrumento que amenaza con ser disfuncional, porque aparentemente sirve para todo y está en las manos de todos, cada vez más. Ha salido de las manos del juzgador para caer en las manos de todos los funcionarios del Estado, y todos los funcionarios del Estado son la policía, el Ministerio Público, los empleados de correos y los empleados de educación pública. Eso no es control de convencionalidad, eso ya es otra cosa. Eso es una necesaria subordinación a las normas internacionales. Concluyo diciendo que a veces me he referido, entiendo que socarronamente, y por eso pido de nuevo que se me disculpe, al control de convencionalidad como lo entendemos en México en estos términos. Veo al control de convencionalidad como una poderosa locomotora, muy poderosa y reluciente, muy pujante, que fuera atravesando a toda velocidad una planicie, con gran vigor. Y la contemplamos y nos impresiona, y decimos, caramba, con esta pujanza, esta locomotora va a llegar muy lejos, y va a hacer mucho bien. Pero de pronto nos damos cuenta, o al menos es mi opinión, de que esa locomotora por ahora no corre sobre rieles, ni tiene conductor. Entonces, una locomotora que no corre sobre rieles, ni tiene conductor, lejos de traer beneficios, puede acarrear peligros muy severos. Creo que estamos en esa fase del control de convencionalidad. Conviene que lo pensemos un poco más, y conviene que el Poder Legislativo de la Unión, y aquí me refiero al caso mexicano, reflexione sobre el control de convencionalidad y legisle, porque la Corte dijo conforme a las competencias judiciales y según los procedimientos establecidos para el ejercicio del control. Y no hay, que yo sepa, una normativa acerca de competencias judiciales y de procedimientos para el despacho del control. Por eso digo yo que es una locomotora que carece por ahora de rieles y que no tiene maquinista al frente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Plantea ahí una cuestión interesante acerca de la convencionalidad, de cómo se ha entendido en México concretamente el uso de la convencionalidad, de cómo incluso podemos irnos más allá y ha superado pues, a la actividad judicial y ha permeado incluso hasta en otras instancias para que tengan su propio o ejerzan su propio control de convencionalidad. ¿Cómo opera esta parte de la convencionalidad de los jueces y de las otras instancias en el contexto del marco europeo, doctor? Bueno, es más o menos lo que dije anteriormente, es que convencionalidad y constitucionalidad son dos conceptos que no son opuestos, que se complementan y que se pueden analizar en estos dos bloques. El control constitucional en principio lo hace el Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo hace o puede o debe hacer el convencional. Estrasburgo, que hace el convencional, a veces al mismo tiempo hace el constitucional, porque verifica si se ha respetado ya el derecho interno. O sea, son dos conceptos que forman un todo, porque en el fondo estamos aplicando el mismo derecho, con textos distintos, pero cuando vemos las relaciones de derechos que se protegen, son los mismos. El derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, las libertades de expresión, de religión, prohibiciones, son los mismos derechos y los estamos protegiendo desde un ángulo distinto. Por ejemplo, hay el caso del Tribunal Constitucional alemán, ha sido muy reacio a aceptar que hubiera una jerarquía, y entonces hay algunas sentencias que lo dicen muy bien dicho, porque saben decirlo muy bien dicho y muy bien matizado, y dicen que el primer y único garante y apreciador de la constitucionalidad alemana es el Tribunal Federal Alemán. Pero añade, esto leído y visto a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y aquí lo salvan todo. O sea, no hay una jerarquía, pero sí que hay un sistema común de mirar, de analizar y de efectuar el control. Poco importa que sea primero el uno o el otro, se complementan los dos bloques, el de convencionalidad y el de constitucionalidad. También digo, así es como lo entiendo yo como práctico, no estoy haciendo ni una teoría ni una tesis doctrinal. Gracias. Ya les comentaba,
doctor Joseph, acerca de una afirmación que usted mencionó, si los tribunales internacionales o supranacionales podrían crear una nueva gobernanza universal entonces con base en los derechos humanos. Yo creo que no. Universal en el sentido global, mundial, de todo el universo. Creo que es muy temprano para hablar de estas cosas, a mi modo de ver. El eminente doctor ha hablado de una globalización a un nivel regional, latinoamericano, incluso americano, sería un poco más amplio, pero el mundo aún es muy más grande, mucho más amplio. Tenemos Europa, pero tenemos África, tenemos Oceanía y tenemos los países del Golfo. La Carta Africana de Derechos Humanos está en una situación muy incipiente, el tribunal aún no está funcionando. Ahora hay una tentativa de crear una Carta Árabe de los Derechos Humanos, están trabajando en ello. O sea, hay muchas cosas que sí, que si en el fondo podríamos globalizar, si lo queremos llamar así, para establecer esos estándares mínimos, sí, pero a partir de ahí ya la cosa, a mi modo de ver, se complica, porque es que estamos ante realidades absolutamente distintas. Ya nosotros en Europa, cuando yo hablo de 47 estados, es que son 47 muy distintos unos de otros, culturalmente, judicialmente. Esta mañana he hablado de un caso sobre Irlanda. Irlanda, por ejemplo, no se puede abortar en ningún supuesto, están tajantemente cerrados y vienen al Tribunal Europeo a pedir que se considere una violación a la vida privada y familiar de una mujer porque no puede. Pero resulta que Irlanda han hecho 2, o creo 3 ya, referéndums, y el resultado de los referéndums es que no quieren que se legalice el aborto. ¿Qué tribunal del mundo puede decir a los irlandeses que en su soberanía, que son soberanos para regular cómo quieren vivir, para establecerlos? No es más que un ejemplo. Y de la misma manera que cuando comíamos ustedes me explicaban, y a mí me chocaba un poco, que son 32 estados y que tenían 32 códigos penales distintos, y dices, bueno, pero entonces lo que aquí es un delito no lo será allá, y lo que aquí se persigue de una manera. Claro, y estamos en lo mismo. Somos distintos, hay problemas distintos. En Europa hay cosas figuras delictuales que son sancionadas en Francia. Por ejemplo, en Francia el negacionismo de los crímenes de guerra, de los genocidios, está muy castigado. En otros países, pues la libertad de expresión es absoluta. Incluso en España es más liberal que Francia. Ahora hemos tenido un caso contra Suiza de un turco que negó el genocidio armenio, y Suiza le condenó porque consideró que no. Y el Tribunal de Estrasburgo saldrá sentencia un día de esos, y no puedo avanzar más porque ya lo verán ustedes. Es un caso que se llama Perinchek y hace negacionismo, y esto pues en cada estado distinto lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ponderación que tiene que hacer el tribunal: la libertad de expresión, la protección de los derechos individuales de los individuos, el artículo 8, el artículo 10, la contraposición, el test, los principios de proporcionalidad, y como decía esta mañana, todo eso se sitúa en un límite, en un filo a veces muy difícil, e incluso a veces con contradicciones del propio tribunal, porque está compuesto de hombres y mujeres, y a veces la formación que por sorteo puede tocar en la formación de juicio puede incluso hacer variar el resultado de la sentencia que se da. Bien, de acuerdo a sus comentarios, entonces me quedan a mí algunas dudas que quisiera despejar. ¿Los derechos humanos entonces son universales? ¿En realidad podemos afirmar que son universales, o bien son regionales, o pertenecen a Latinoamérica, o pertenecen a Europa, o pertenecen a un mundo globalizado? ¿O dónde queda este contexto, sobre todo porque estamos ante un gran cambio en México, donde se perfila el eje rector del orden jurídico a los derechos humanos? Dos palabras. Los derechos humanos para mí son universales e indivisibles.
sobre el papel, sobre los textos. El problema es el momento que los tenemos que aplicar. Doctor. Ciertamente los derechos humanos son universales. Es el más universal de todos los conceptos. Tiene que ver con la condición humana, con la dignidad humana. Y esta es la misma para el habitante de cualquier región del planeta. Efectivamente, la realización, la observancia, la práctica de esos derechos, bueno, muestra muchas desigualdades, muchas inequidades, pero esto no afecta al gran principio de universalidad. Hay también otro gran principio sobre el cual se ha construido el derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio de igualdad. Pero claro, la existencia de un principio de igualdad no elimina la posibilidad de especificidades para que los iguales sean realmente iguales. Especificidades en el proceso, especificidades en relación con los vulnerables, para que tengan realmente acceso a todos los derechos. Pero sobre el principio de universalidad no me cabe la menor duda. Está en nuestra Constitución, y está en todos los tratados y en todas las declaraciones de derechos humanos. En cuanto a su pregunta tan interesante a propósito de si los tribunales están creando, los tribunales supranacionales o internacionales, están creando una nueva gobernanza de carácter universal o de carácter regional, yo diría que no está en la capacidad de los tribunales, y quizá tampoco debiera estar en su intención, generar ellos, una nueva gobernanza y administrarla. El mundo de hoy está trabajando en una cierta gobernanza muy distinta de la gobernabilidad del mundo de ayer. Pero por supuesto que en esto intervienen muchos factores. Hablar de gobernanza universal nos invita a pensar que hay potencias, enormes potencias, que tienen un peso específico, infinitamente mayor que los pequeños estados. Estados Unidos de América o China, por ejemplo, o algunos países de Europa o la India, son gigantescos estados por su número de habitantes o por su fuerza, su vigor económico, militar, que no fácilmente se dejan gobernar por los tribunales, no fácilmente se atienen a las decisiones sobre gobernabilidad que emiten los tribunales. Y díganlo si no, la experiencia de la Corte Internacional de Justicia en relación con los Estados Unidos de América, en casos que conciernen a muchos países, entre ellos a México. Pero sí es también cierto, me parece, que los tribunales internacionales están participando ya como agentes eficaces, laboriosos, en criterios de gobernanza universal o regional que van siendo cada vez más incisivos y cada vez más eficaces. Esto no ocurría, obviamente, en la era en la que no había tribunales supranacionales o internacionales. Si echamos la mirada un siglo atrás o un poco más, nos encontramos con un mundo sin tribunales de estas características, como no fuesen los tribunales arbitrales que se formaban para dirimir controversias muy específicas, pero no había estos tribunales. Ahora han proliferado. Aquí nos hemos referido esencialmente a dos, la Corte Europea y la Corte Interamericana, pero hay muchos más. Está la Corte Internacional de Justicia y antes el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, y hay tribunales especializados, todos los cuales en el ámbito de sus atribuciones impulsan, presionan, generan tensión hacia el establecimiento de reglas de gobernabilidad. Y no son los únicos entes novedosos, también están las organizaciones no gubernamentales. En nuestro país, señor presidente, amigas y amigos, señor vicepresidente, las organizaciones no gubernamentales no tenían una gran presencia en el manejo de la cosa pública hace algún tiempo, no mucho tiempo. Hoy tienen una gran presencia y, bueno, inciden fuertemente en decisiones del Estado mexicano, como hemos podido ver. En el mundo también pasa algo similar. Las grandes organizaciones no gubernamentales, unas son de derechos humanos y otras de ecología y otras de otras disciplinas, pero es una nueva presencia en este universo, en este código de la gobernanza universal. Sí que hay nuevos elementos, ya no solamente la pujanza de ciertas grandes naciones, sino la presencia de nuevos protagonistas, entre ellos las cortes, cuya función no es gobernar a la humanidad, pero sí incidir en una gobernabilidad, tratándose de los derechos humanos, cada vez más respetuosa de los derechos y las libertades. Creo que en esto la Corte Europea
está haciendo su trabajo, que ha sido un quehacer ejemplar, y creo que la Corte Interamericana está haciendo el suyo, y deseo fervorosamente que la africana también esté cumpliendo el suyo en circunstancias que son particularmente difíciles. Bueno, ahí tienen 3 tribunales que se esmeran, que se esfuerzan según sus respectivas capacidades y dentro de su circunstancia. Un gran autor español, Ortega y Gasset, en sus Meditaciones del Quijote, acuñó aquella expresión feliz: yo soy yo y mi circunstancia. Yo también tengo uno. Yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, pues cada tribunal es él y su circunstancia. Y dentro de su circunstancia, cada tribunal cumple con su cometido, que es un cometido histórico, como el de este caballero. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, no quiero dejar pasar la oportunidad para, teniendo a 2 expertos de Derecho Internacional que han sido prácticos en las Cortes supranacionales, de preguntarles, sobre todo porque el auditorio que tenemos es un auditorio experto, conformado por jueces, por operadores jurídicos, por magistrados, ¿cuál sería el perfil deseable, según su punto de vista, europeo, latinoamericano, acerca del juez? ¿Qué papel debe desempeñar frente a la convencionalidad? ¿Qué papel debe desempeñar frente a la constitucionalidad? Y sobre todo, ¿cómo vislumbramos la posición del juez local? Doctor, sé que no es fácil la pregunta, es muy amplia también y daría por una conferencia, pero quisiera conocer su punto de vista. ¿Qué recomendaría a nuestros compañeros? ¿Qué perfil? Yo no me atrevo a recomendar nada a nadie, y menos en este foro. Bueno, el juez internacional, a veces se dice, hombre, tiene que conocer mucho el derecho internacional. Pues no necesariamente. Somos jueces internacionales porque nos encontramos en un tribunal internacional, pero en la hora práctica, cuando analizamos los casos que se presentan ante nosotros, hay algunos casos que tienen sustancia internacional y en los cuales es muy bienvenida la presencia de colegas especialistas en la materia, pero mayormente los casos son de derecho civil, son de derecho penal, son de mucho derecho procesal, porque todo el artículo 6, que es el que protege el juicio, el derecho a un juicio debido, es todo de carácter procesal, de tiempo, de derecho a un abogado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace cada día es derecho en general. ¿Qué pasa para el juez? Al menos hablo de mi experiencia personal, y sobre todo hace unos años, ahora ya soy un poco más experimentado en la materia, pero cuando lees un dossier o una queja de un ciudadano, pues que se queja de lo que sea, de una detención ilegal o superior a las X horas, etcétera, la primera reacción que tienes es, pensando en tu propio derecho, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, esto no puede ser. Y estoy pensando en el derecho mío, que yo conozco. Pero viene una segunda fase del análisis. Pero a ver, ¿este caso qué es? Es turco. A ver qué dice el derecho turco. Y resulta que el derecho turco dice otra cosa. Y el tercer análisis es, ¿y qué dice el convenio? Y analicemos ahora la situación tal como ya la empezó a hacer, desde mi punto de vista, de mi derecho, con el derecho turco, que es el que se aplicó, y la conformidad de este derecho turco al convenio. Puede ser que ya el derecho turco no se ajuste al convenio, pero también puede ser que se ajuste al convenio, pero que se haga mala praxis en prácticas administrativas, etcétera, etcétera. Bueno, no sé por qué he dicho eso, para dar una respuesta a algo. ¿Cómo ha de ser el juez? Como todos los jueces. Oiga, si puede ser independiente, que tenga la formación suficiente jurídica de la materia que esté tratando, en materia de derechos humanos, pues normalmente pues que tenga una formación adecuada, que tenga ya una cierta experiencia, que haya vivido ciertos años ya de experiencia de vivir, de la vida, y que pueda presumir de independiente, sobre todo. No hace falta decir de imparcial.
y aquí los sistemas de nominación de los diferentes tribunales internacionales procuran que el sistema de nombramiento, en el caso del sistema europeo, funciona por ternas que presentan los estados, pero el juez es elegido por la Asamblea Parlamentaria, es remunerado por el Consejo de Europa, no es su Estado quien le paga. O sea, hay una serie de garantías que intentan garantizar la independencia de este individuo. Muy bien, muchas gracias. Doctor, para terminar su punto de vista acerca de esto. Sí, con mucho gusto, y más todavía encontrándome ante una audiencia compuesta de una manera muy apreciable por juzgadores. Yo creo que el papel del juez actual, del juez de nuestro tiempo, del juez de nuestro mundo, de este pequeño mundo o gran mundo de México en este momento, es inmenso. Es un gran papel el que compete al juzgador. Como sabemos todos, alguna vez se dijo que el juez era la boca que pronuncia las palabras de la ley. Esta expresión de Montesquieu tuvo su sentido cuando fue dicha. Hoy ya no tiene el mismo sentido y ya no puede ser tomada al pie de la letra. Alguna vez también se dijo, y lo dijo Hamilton, entre los padres de la Constitución americana, que convenía depositar confianza en el órgano jurisdiccional porque era el menos poderoso de los poderes, valga la expresión, y por lo tanto el menos peligroso. Ya no se puede decir lo mismo, no en cuanto al peligro, sino en cuanto al poder. El juez de ahora ha conquistado un lugar en el escenario que no tuvo sino hasta hace relativamente pocos años. Y me estoy refiriendo esencialmente a nuestro país. Nuestro poder judicial ha rescatado la posición de verdadero poder en estos últimos lustros o en estas últimas décadas, frente al poder legislativo, frente al poder ejecutivo y frente a estos otros órganos que han ido surgiendo, los órganos constitucionales autónomos, se yergue ya la figura del órgano jurisdiccional con una gran prestancia, con una gran dignidad. Es el garante de los derechos humanos, es el garante del Estado de Derecho, de una manera todavía más intensa de lo que puede serlo y deben serlo los otros órganos del Estado, los otros poderes del Estado. Es el garante de esto que llamamos el debido proceso. Ahora que estamos inmersos, comprometidos con una reforma al sistema de justicia, particularmente al sistema de justicia penal, creo yo que el juzgador debe recordar que es el garante del Estado de Derecho y que una pieza esencial del Estado de Derecho es el debido proceso. El debido proceso en el que ponemos nuestras esperanzas, nuestras expectativas y que entraña múltiples derechos y múltiples libertades. El debido proceso legal que en ocasiones no es bien visto o bien entendido por ciertos sectores de opinión y por otros agentes del Estado. Sin embargo, es la garantía primordial de la comunidad. Y de esto forma parte el juzgador. El juez independiente, competente e imparcial es un personaje del debido proceso, no a título de elemento del debido proceso, como puede ser el derecho a la defensa, el derecho a la interpretación, no, a título de presupuesto del debido proceso. Si el juez no es independiente, imparcial y competente, no hay debido proceso. El debido proceso se convierte en una escenificación de algo que parece proceso, pero no lo es. Y en este sentido se ha pronunciado, y quiero invocarla, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estimando que el presupuesto del debido proceso es la existencia de un órgano judicial con esas características. Si no existe, no vale la pena siquiera analizar si el procedimiento se ajustó a ciertas reglas, a cierta normativa, porque lo que se hizo no es un verdadero proceso, porque se ventiló ante un juez, el juez que no es el juez natural, que no es el verdadero garante de los derechos y de las libertades de los contendientes, de las partes. Entonces, con base en esto, en lo que yo creo profundamente, pues la misión del juez de hoy y de aquí, es una función enorme,
tal vez no fue la misma hace un siglo o hace medio siglo, pero ahora es el gran garante del orden jurídico, de los derechos humanos y de lo que llamamos con ilusión el Estado de Derecho. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, sin duda ha sido muy provechosa esta mesa. Y creo que ha formado el escenario ideal para el cierre de este gran segundo Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. No me resta sino agradecer al doctor Josep Casadeval por sus comentarios, por el apoyo que ha dado al Poder Judicial del Estado de México, a la Escuela Judicial, y pues como él solo se califica, coincido con eso, dice que es un sobreviviente que ha pasado pues desde algunos años en el Tribunal Europeo, desde el año, por aquí lo tengo, desde el año 1996, doctor, y que ha visto pasar pues una gran cantidad de integraciones, de hechos en el mundo, una gran cantidad de acontecimientos, una gran cantidad de formas de implementación de la ley. Gracias por su tiempo. Y por supuesto, de nuestro querido amigo, el doctor don Sergio García Ramírez, toda una institución en materia de derecho, donde a manera de comentario final le pregunté, doctor, ¿hace cuánto tiempo tiene que no viene para este estado? Y dice amablemente, nunca me he ido de él. Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes. En este momento, el magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, hace entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Josep Casadeval Medrano. Y al doctor Sergio García Ramírez. Por su brillante participación en la mesa de diálogo El Derecho en un Mundo Globalizado.